en el Evangelio de San Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es conocido también como el mar de Galilea. Es una región, un lugar que por excelencia es zona de pescadores. Aún las ciudades que estaban establecidas en los contornos del mar de Galilea eran ciudades que tenían esta característica, que estaban habilitados a la pesca, casa de pesca, como Capernaum, donde el Señor va a estar un tiempo en Capernaum, la tierra de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Recordamos que eran pescadores. Va a estar Jesús en ese lugar por un tiempo y va a ser de Capernaum un lugar de operaciones. Muy bien, dice, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que este es Juan y Jacobo, son los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, que no da el nombre. Simón Pedro, como líder, hermanos, como ese más sanguíneo, el que tenía más ímpetu, que lo vemos en muchos episodios, diciendo, Señor, nunca te dejaré, nunca, si es necesario que vaya a la muerte, por ti yo lo voy a hacer. Y se acuerda que él lo negó al Señor 3 veces. Es aquel que caminó sobre ese mismo mar de Galilea. Sucedieron, hermanos, muchos acontecimientos, muchos milagros ahí en ese mar de Galilea, y aún el Mesías hizo tantos milagros. Fíjese como dice el 20:30 del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. El nombre Jesús no es el original. Es Yeshua, quiere decir salvación, o Yahshua. Yahshua es Dios salva. Yahshua. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hubieron muchísimas cosas que no se alcanzaron a escribir, porque dice que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir tantas cosas que hizo el Mesías. Entonces, en capítulo 21, versículo 3 del Evangelio de San Juan, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, el más influyente, Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo acá tengo una nota, ahí le he puesto transición. La transición, hermanos, es un tiempo, es un momento que pasa en nuestras vidas cuando no sabemos para qué lado ir. Puede ser esta época también que mucha gente está sin trabajo, está en un periodo que no sabemos si la cuareterna se va a levantar, si vamos a poder viajar, vamos a poder abrazar a nuestros familiares, a mamá, a papá, a nuestros hijos, si van a volver las reuniones, si vamos a poder compartir, si va a aparecer la vacuna, cuántas incógnitas en nuestra mente, si la plata nos va a alcanzar, si vamos a tener comida o no vamos a tener, si vamos a tener trabajo o no. Eso estaba sucediendo o aconteciendo en la vida de los discípulos, hermanos. Yo me imagino ese tiempo que el Mesías, el puntal que tenía el equipo, el staff apostólico, hermanos, el Señor, el Mesías, Jesucristo, y rodeado y instruyendo y dando enseñanza y proveyendo el pan, sanando a los enfermos, cosas poderosas, dice aquí Juan, Johanán. Pero ya no está.
murió, lo crucificaron, pero claro, ellos estaban todavía en sus mentes como que no iba a resucitar. Pero él lo dijo, la resurrección, habló de la resurrección, hermanos, en 3 oportunidades en el Evangelio de San Juan, va a hablar de la resurrección. Entonces, claro, ellos se sienten solos, en la cabeza, el soporte no está, hermano, entonces se sienten, yo diría, desanimados, sin saber para qué lado disparar, para qué ir. ¿Y qué se les ocurrió? Lo que ellos eran anteriormente de ese llamado que hizo el Mesías sobre sus vidas, ellos eran pescadores. Pedro por excelencia. Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, Juan, eran pescadores de la zona de Capernaum. Entonces, Pedro los va a animar y los va a animar, decía, a los otros discípulos y les va a decir, yo voy a pescar. Entonces los otros discípulos no van a quedar atrás. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un poder de convicción, tenía ese liderazgo, hermanos, estaba en sus huesos, el liderazgo de Pedro. Entonces dice que entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Por eso recordaba a Paso de los Libres, ayer estaba conversando con un chico, con un amigo, aquí en la localidad de Tante, aquí en el centro, y justamente estábamos hablando de la pesca. En esta zona, hermanos, para el lado de Yuspe, está vedado ahora esta práctica, esta actividad, pero me contaba que suelen ir allá arriba a pescar truchas. Uy, ya nos apasionamos y comenzamos a hablar y me preguntaba justamente cómo era la pesca en el Paraná, en el Uruguay, en esa zona del litoral, y nos apasionamos. Pero qué triste, hermanos, gracias a Dios que las veces que íbamos a pescar allá en Paso de los Libres, siempre traíamos algo, siempre porque son generosos, el Señor es generoso. Sin conocerlo y nada, bueno, Él era generoso para con nosotros, y si no nos divertíamos, de última nos divertíamos en familia y disfrutábamos un día con un asado. ¿Cuántas cosas? La pesca. Pero estos discípulos se habían congregado, hermanos, en ese periodo de transición, estaban diciendo, Pedro, voy a pescar, y lo siguieron. Pero lo triste, que esa noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando aparece, hermanos, el Mesías, cuando aparece Jesucristo en la escena, lo vemos a través de los evangelios, de los relatos, hermanos, la presencia del Mesías en cada acontecimiento, algo va a suceder. Algo en beneficio de alguna persona va a suceder, o va a ser alguna sanidad, algún milagro, pero ahí está cuando aparece el Señor, hermanos, en nuestra vida, el Adón, en nuestras vidas ya no vuelve a ser la misma, queridos hermanos. Fíjese, estoy hablando de la vida de una persona, y hay acontecimientos que va a aparecer flashes en lo que va a aparecer el Señor y va a levantar un paralítico, le va a devolver la vista a un ciego de nacimiento, cosas que para el hombre son imposibles, Él la va a hacer posible. Cuando iba amaneciendo, aparece el Maestro, Yeshua HaMashiach, aparece el Maestro, hermanos, en la escena, y esto es muy interesante porque todos aquellos que conocemos de pesca, hermanos, son muy pocas las probabilidades en ese momento de la pesca. Cuando está amaneciendo, las condiciones más apropiadas es al atardecer y sobre la noche. ¿Por qué? Porque los peces buscan la superficie, van a salir a buscar el alimento a la superficie, pero cuando ya va amaneciendo, los peces se van en profundidad, buscan la profundidad. Por eso no es apto, no es una zona apta para la pesca al amanecer, cuando ya está apareciendo el sol. ¿Y qué les dice el Maestro? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vio que cuando aparece el Señor, el Adón, en una situación, por más contraria que sea, queridos hermanos, a un diagnóstico, mire, yo era un incrédulo total. Yo era como Tomás, que decía: si no lo veo, no creo. Si no lo veo, no creo. Pero aprendí a lo largo del tiempo, y el Señor me mostró de su gran amor, de su misericordia, las cosas que para nosotros son imposibles, hermanos. Él las hace posibles. Hemos visto resultados de diagnósticos médicos, pronósticos humanos de cáncer, de enfermedades terminales, personas que se estaban muriendo. Era la última noche en ese hospital, en esa sala de terapia intensiva, y ya los médicos habían desahuciado ya toda la familia, y al otro día íbamos a ver qué pasó con el cuerpo para retirar, qué sé yo. Estaba viva, sentada la persona en la cama, y al otro día ya estaba de alta. En la salud, en el matrimonio, matrimonios con divorcio, matrimonios a punto de divorciarse, quebrantada la familia. Ahí aparece el Señor y hace todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posibles. En los jóvenes volcados a las drogas, a los vicios, a la extrema potencia, y de ahí los rescata. ¿Por qué? Porque Él ve un corazón no incrédulo como el mío. Como se lo dijo a Tomás, estando reunidos, dice que las mujeres habían ido al sepulcro, lo habían encontrado abierto, una piedra inmensa la que cubría ese sepulcro, y tuvieron ese encuentro ahí, ese diálogo, y van corriendo y le dicen a los discípulos: hemos encontrado al Maestro, está vivo, ha resucitado como Él lo había dicho. Tomás, entonces, dice la Biblia, lo relata, dijo: no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Si no introduce su dedo, si no introduzco mi dedo en su costado y en sus llagas, y mi puño en su costado, no creeré. Y dice la Biblia que pasado 8 días después de lo que Tomás había dicho, aparece el Señor en un recinto cuando estaban las puertas cerradas, y lo primero que va a hacer, lo va a llamar al incrédulo, a Tomás, y le va a decir: Tomás, vení acá, aquí está mi llaga, pon tu dedo en mi llaga y tu puño en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Saludo a nuestra hermana pastora Mariela Rocha, de la provincia de San Juan, esposa de un amigo, Alberto Guajardo, el pastor Alberto Guajardo, del ministerio Cristo Viene Pronto, del departamento Pocitos. Bendiciones, querida provincia de San Juan, una bendición grande, nos dice nuestra querida pastora Mariela Rocha. Dios los bendiga grandemente, pastores. Muchísimas gracias, querida pastora Mariela. Saludo al pastor Alberto Guajardo, a la familia y a la congregación. A cuidarse todos, para que pronto podamos estar, si el Eterno así lo permite. Así es, hermanos. Aquí las capacidades de los apóstoles de Jesús, los discípulos, toda la noche habían estado y no pescaron nada. Era una situación difícil, pero claro, va a aparecer Jesús y les va a decir: miren, están tirando la red a la izquierda. No va así. Tiren a la derecha. Una interpretación acerca de este texto, hermanos, está muy relacionado, y ya lo vamos a ver en profundidad con unos textos bíblicos, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran aquellas tribus, hermanos. Recordemos Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y ahí están las 12 tribus. Los reyes de Israel, el rey Saúl, el primer rey, el rey Saúl, después lo siguió el rey David, y después el rey Salomón. Y dice que el pueblo le falló al eterno Dios.
entonces va a provocar el eterno Dios una división en el reino, en dos casas. La casa del norte, o casa de Efraín, casa de Israel, o casa de José, la va a encontrar en las Biblias, en las profecías, y la casa del sur, que la capital es Jerusalén, es la tribu de Judá. La casa de Judá se la conoce. Está la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. Entonces, los que quedan en Jerusalén les van a llamar gentiles a las 10 tribus de la casa del norte, que se van a asimilar con los pueblos paganos. Y se van a volver paganos y van a adorar dioses, van a hacer cualquier cosa menos entregar su vida las ordenanzas de nuestro eterno Dios, el Dios verdadero y único de Israel. Entonces, esos eran los gentiles. ¿Y qué es lo que va a hacer, hermanos? Hay profecías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 16. Fíjese lo que dice Jeremías 16. Dice, he aquí, yo envío muchos pescadores. Ya estaba profetizado. Más de 700 años, hermanos, de que Jesucristo, el Mesías, llamara a esos pescadores, los capacitara, les enseñara, los instruyera. Jeremías capítulo 16, versículo 16, está diciendo, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas, y por los peñascos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a enviar pescadores a buscar, hermano, esos peces, que son los gentiles como nosotros, hermanos. ¿Vio por qué Jesús, el Mesías, le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres ahora? Pescadores de hombres. Llamó a esos 4 pescadores, gente que conocían, eran especialistas, y dice, miren, cuelguen las redes, porque desde ahora en adelante, yo los voy a hacer pescadores de hombres, y van a salir a buscar, hermanos, a predicar a las naciones, a todo el mundo. Y usted en el mar, hermanos, o en el océano, en el mar donde va a pescar, va a encontrar distintas variedades de peces. Peces gordos, peces flacos, peces blancos, peces de colores, peces pequeños, peces grandes, de todo tipo, como las naciones, como las personas, hermanos. Y esa va a ser la finalidad de los apóstoles, del staff, del equipo apostólico, salir a pescar hombres. ¿Y sabe quién es el primer pez tan grande que sacaron? Lo encontró el Señor. El Señor Jesucristo lo encontró en el camino a Damasco. Hechos capítulo 9, Jesús le va a salir al encuentro a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso le va a salir en el encuentro, hermanos, y lo va a tener unas palabras de ahí. Saulo le va a decir, Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y ahí le va a dar instrucciones, el Mesías le va a decir, ve a la ciudad, entra a la calle que se llama derecha, y ahí van a ir y va a orar a alguien por ti. En Hechos capítulo 9, versículo 13 creo que es, o 17. Hechos, se lo muestro con la Biblia total. Hechos capítulo 9, verso creo que 17, sí. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese, ha quedado ciego Saulo de Tarso. Todavía no ha sido cambiado el nombre. En la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, le va a aparecer el nombre de Pablo. Saulo, y dice, y al momento, versículo 18,
de Hechos capítulo 9, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Quiénes tienen escamas? Los peces. Acá hay un pez gordo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, hacia donde él iba. Fíjese que se bautizó inmediatamente. Él era fariseo de la tribu de Benjamín, fariseo, conocedor de la Torá, de los 5 primeros mandamientos, de la Tanaj. Tanaj es Torá, Neviín y Ketubín, que quiere decir la Torá, los libros, el Pentateuco, conocido comúnmente, los profetas y los escritos de Salomón. Lo primero que hace, dice, se levantó al instante, se le cayeron como escamas de los ojos, como un pez, y fue bautizado al agua. Y eso quiere decir, hermanos, como predicaba Juan el Bautista, del arrepentimiento por inmersión. Eso era una costumbre, no es cristiana, no es una costumbre que se impuso, no, ya venía de muchísimos tiempos. La tevilaj, creo que es algo así, tevilaj, que es el bautismo por inmersión. Eso de bautismo lo hacían todas personas que estaban realmente dispuestas, hermanos, a cambiar de actitud, a vivir una vida de acuerdo a las leyes, a las ordenanzas y a los mandamientos de nuestro eterno Dios. Y sacaron, dice, gran cantidad de peces. Así pasa en nuestras vidas, queridos hermanos. Muchas veces nos equivocamos y estamos persistiendo, insistiendo en alguna cosa, y el Señor está diciendo, no, cambia, hay que cambiar porque eso no va más. Y eso es apasionante también, hermanos, como la instrucción que viene del cielo a veces afecta nuestras vidas. Y hemos estado mucho tiempo, toda una noche, toda una jornada de pesca y no hemos pescado nada. Y así nos pasa en la vida, pero el Señor está diciéndote, no, hay cosas que cambiar. Hay cosas que cambiar. Y esto de tirar a la derecha, dice que eran naciones, hermanos, gentiles. Gentiles, le está diciendo, mire, tiren a la derecha, para que espiritualmente, vio que el Señor hablaba en parábolas, y muchas veces les enseñaba así, por el absurdo, con ejemplos prácticos. Les decía, miren, a la derecha, ¿quiénes están? Y todos los que estaban a la derecha, hermano, en el mar de Galilea, ciudades, pueblos paganos, muchos peces, le estaba diciendo, miren, eso es lo que realmente es importante. Eso, esta mañana compartíamos lo que hace la tentación de Jesús, del Mesías en el desierto, después que pasó los 40 días de ayuno y oración, fue tentado, dice, por Satanás, el adversario. Y le dijo, ya que vio que tenía hambre, Jesús le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, recordando y llevándolo a la Torá, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, el Mesías le está diciendo a la derecha hay muchos peces que hay que ir a buscar, hay que ir a pescar. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿cómo estoy con el tiempo? Estamos bien. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Adón. Simón Pedro, cuando oyó que era el Adón, el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto nos da a entender, hermano, y trazamos un paralelo con la armadura de Dios. En ese estado de transición que están atravesando los discípulos, los apóstoles, es como que Pedro se sacó la ropa, como que se puso muy cómodo, hermanos, y estamos
Debemos recordar que estamos inmersos en una guerra espiritual, hermanos, que no debemos abandonar la armadura, nunca. La armadura de Efesios capítulo 6, versículo 10, el yelmo de la salvación en nuestra mente, en nuestra cabeza. La coraza de justicia, hermano, en nuestro pecho y por la espalda, la coraza de justicia, el cinturón a nuestro alrededor, el cinturón de la verdad, el apresto de los pies del evangelio, las sandalias del apresto del evangelio en nuestros pies, para estar rápidamente, salir a predicar y a anunciar y a pescar, hermanos, a la pesca de los peces gordos que están ahí entre los gentiles, que están a la derecha, del lado derecho. No sé quién está de tu lado derecho, pero puede ser la familia, puede ser algún amigo, algún compañero de trabajo. Es un pez. Qué bueno que lo empieces a mirar como un pez y que le empieces a tirar en la carnada, el anzuelo, lentamente el proceso. Qué bueno, eso dice que es sabio, eso es sabio. Hay un proverbio que habla de eso, dice que somos sabios cuando ganamos almas, no cuando tenemos muchísimo dinero. Eso no es sabiduría. Realmente el hombre sabio es aquel que gana almas para el reino. Cuando yo armadura, decía, el apresto de la sandalia del evangelio, el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos del maligno, ese que todos los días nos está tirando dardos y dardos y dardos de fuego. ¿Sabe por qué dardos de fuego? Porque los escudos, queridos hermanos, en épocas primitivas, bíblicas, eran de cuero. Y el cuero a través del tiempo se secaba, se resecaba, se quebrajeaba, y con las flechas incendiarias los escudos se prendían fuego. Entonces después se van a incorporar escudos metálicos, pero eran los escudos las armas que tenían para defenderse. Y algo más importante, la espada del Espíritu, que es la poderosa palabra del Señor. Y los otros discípulos, dice el versículo 8 del capítulo 21 de San Juan, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, más o menos 90, 100 metros, hermanos, de la costa. Estaban cerca. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. No dice unas pequeñas mojarritas, unas, ¿cómo se dice? Acá tengo a Gaby Cabrera también, nos dice buenas tardes, bendiciones, pastora. Gaby Cabrera también es un gran pescador. Por las imágenes que subió hace un tiempo, Gaby Cabrera es un pescador también, y qué lindo, Gaby, cuando encontramos unas piezas grandes. Vi una foto de las tarucha, que había pescado nuestro hermano Gabriel. Pero qué lindo cuando sale un dorado, cuando sale un surubí. Yo saqué en una creciente muy grande en el río Uruguay, ahí en la frontera con Uruguayana, Brasil, un patí. Primera vez en mi vida, hermano, que sacaba un pez. Porque no era... ¿cómo se dice? Aficionado a la pesca. Me gustaba más la cacería. Pero ahí estaba crecido el río y me invitaron los amigos, ahí vamos a pescar, y me enseñaron, me dieron una línea, un anzuelo, no sé, y tiré, y hermano, y saqué el pez más grande en esa jornada de todos los que habían ido a pescar. Saqué un pez, un patí, hermano, blanco, así, precioso, y lo miraba y decía, qué buena pieza. Nunca me imaginé que iba a sacar un pez tan grande. Después sí, saqué otros y cada vez más grande, así. Vio que el pescador es un poco por ahí como que exagera un poco las cosas. Peces grandes, dice, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Recordemos que son peces grandes, no son mojarritas. Esto estaría para anotarlo en el libro de los récords Guinness.
por la cantidad, hermanos, pero este 153 tiene algo muy importante. Yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿qué quiere decir 153? ¿Por qué no dijo 150? ¿O por qué no dijo cantidad de peces o pocos peces? Pero dice específicamente 153. Y ese 153, hermanos, está relacionado, cada número del idioma hebreo, hermanos, tiene un peso, como cada letra también. Cada letra tiene un peso, un número. Es muy diferente a nuestro abecedario o al abecedario griego, alfa, beta, gamma, épsilon, todo eso son letras nada más. No así en el alefato hebreo, no es así. Aleph es la primera letra del alefato o del alef bet, del abecedario hebreo, es la primera letra y tiene un peso, un número, el número 1. Y después hay otras letras que tienen distintos números, 10, 15, 20, 100. Y esto, ¿sabe qué da a entender? El 153 nos da a entender que la suma de ese peso que tiene 153, cada número es una letra, y nos va a dar, ¿sabe qué? Hijos de Dios. Traducido, hermanos, al español, ese 153 es hijos de Dios. Peces, hermanos, es un símbolo de ser hijo de Dios. Cuando somos, por eso los pescadores, que el Eterno nos ha mandado a pescar, hermanos, a buscar hijos de Dios, porque hay muchos peces, hermanos, y lo tenemos que atrapar. Y todo aquel, dice Juan capítulo 1, versículo 12, a quienes creyeron y lo recibieron, les dio la identidad de ser llamados 153, hijos de Dios. Fíjese cómo son las cosas. Y en Éxodo capítulo 31 también aparece el 153, que yo por mucho tiempo, hermanos, no lo sabía. Mire, en Éxodo capítulo 31, el nombre de una persona que va a aparecer aquí es el que va a construir gran parte del tabernáculo. Se le encarga un trabajo del tabernáculo de reunión. Fíjese a dónde nos fuimos, del mar de la pesca, mar de Galilea, al tabernáculo. 31, Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel. Besaleel era un hombre, fíjese qué atributos tenía. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, de una tribu muy especial, de donde viene el Mesías. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué cosa? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Para qué? Dice ahí el versículo 7, el tabernáculo. Lo llama a ese hombre, que ese nombre, Besaleel, hermanos, el número de esas letras es hijo de Dios. Hijos en plural de Dios. Es el mismo número 153 que encontramos en Juan capítulo 1, 12 y que encontramos aquí. La cantidad de los peces, hermanos. ¿Y sabe qué da a entender esto? Que Jesús viene, hermanos, y los peces, los gentiles vienen, que se están convirtiendo, que se están volviendo, que están volviendo a casa del eterno Dios. Se están convirtiendo, hermanos, del paganismo, de lo que éramos en otro tiempo, adoradores del sol, de la luna, de la tierra, de la Pachamama, de la hierba. Con todo respeto, los amo, los respeto, pero la Biblia nos dice que no debemos hacernos ninguna cosa de imagen y que debemos volvernos a casa, a los mandamientos,
a los estatutos, a los decretos de nuestro Dios. Estando en Jerusalén, hermanos, a mí me llamó poderosamente la atención porque en el lugar del monte, ¿cómo se llama? De Jerusalén, la vieja ciudad, la ciudad espiritual, vamos a llamar ahí, el templo, el muro de los lamentos, habían muchos gentiles, entre comillas, personas que iban a visitar la ciudad. Y mucha gente de shore, tomando su... yo decía, no hay respeto acá porque es un lugar con mucha historia, con mucha profundidad, con muchos sentimientos. Pero es justamente esos gentiles, hermanos, que todavía no tienen el conocimiento necesario para entender, hermanos, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural, hermanos, el común y silvestre, no puede entender las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Por eso, hermanos, aquí están 153 pesos y aún siendo tantos, la red no se rompía. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Adón, el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Saludo a Paso de los Libres, también nuestra querida Olga, doña Olga Jurado, vecina de allá de Paso de los Libres, barrio 60, vivienda, manzana A, la casa no me acuerdo, pero querida hermana Olga Jurado, la saludo, qué bendición, un abrazo grande para usted, para toda la familia, para todos los amigos y a los vecinos del barrio 60 vivienda de Paso de los Libres. Y de la localidad de Funes también se han conectado y están siguiendo la transmisión nuestros hermanos María y Reinaldo de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, capellanes del ministerio Cosecha. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí nomás la poderosa palabra del Señor. El nombre que traducido acá lo tengo escrito por los 153 peces es Beni Ha Elohim. Beni Ha Elohim. Si quiere anotarlo, anótelo por ahí. Beni quiere decir hijos. Hijos. Ha de Elohim. Con H. Elohim. Elohim se escribe. Hijos de Dios. De nuestro Dios. Hasta aquí nomás, queridos hermanos, ha sido un gusto. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que promete la palabra, no la paz que el mundo da, sino la que viene de lo alto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va mucho más allá de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, llene su hogar, llene su casa, llene sus vidas, su familia. Que el Señor, el Adón, conceda, así como les concedió a los discípulos, ese pan ya estaba en la costa, a la orilla del mar, estaba el pan en esa parrilla, ya estaba los peces bien gordos ahí, el alimento. Él es el especialista, nuestro Adón, nuestro Señor, especialista en proveernos de acuerdo a cada una de nuestras necesidades.